obviamente religioso, la interacción entre religión y cuerpo, que es uno de mis temas, de mi trabajo también, entonces es un tema que me interesa particularmente. Pero en este contexto chileno me llama mucho la atención el tema de la idea de the edge, del borde, ¿no? El borde, el fin de la tierra o el límite de algo, en alguna manera. Entonces, este tema que se encuentra también en su trabajo, en este artículo, así como los irlandeses o los que viajan a Lochder para participar de este peregrinaje, pero en general los irlandeses se sienten como personas que pertenecen a un borde, a un edge, de alguna manera alejado del centro. Este mismo discurso yo lo escucho muchísimo en Chile, que sea en Chiloé o que sea también acá en Santiago. Es un discurso que realmente yo he escuchado muchas veces y que me llama la atención por ser extranjera. Entonces muchas veces me dicen, es que acá en Chile somos el fin del mundo, es que acá nosotros somos al fin del mundo, somos el último país. Entonces me gustaría así, no sé si como esa misma definición se aplica, ¿no?, a lugares tan disparados, tan lejanos y tan diferentes como puede ser Irlanda y como puede ser Chile. Pero es cierto, se aplica. Entonces no sé si alguien, ya como tenemos por lo menos 20 minutos para conversar o para hacer preguntas a Larry, si alguien quiere comentar sobre eso o no sé, o Larry en Maeve. Y también otro tema, el tema de la separación, que es un tema típico del peregrinaje, pero acá tiene una interpretación especial. Hasta la persona está separada, por supuesto, de su casa, de su lugar, de sus comodidades, ¿no? Porque tiene que seguir un proceso bien específico donde no tiene la libertad ni siquiera de ir a dormir o de ir a comer en algún momento, sino que tiene que respetar las 48 horas, etc. No puede ocupar su cama, no puede ocupar su zapato, que es algo realmente fuerte hoy en día. 100 años atrás no era así, o en algunos lugares 30 años atrás no era así, pero ahora realmente todo se separan sus zapatos en el momento que se van a dormir. Entonces este tema de la separación, que realmente es muy fuerte. Y bueno, mi pregunta era algo bien práctico. ¿Cuánta persona viene en este peregrinaje? Más o menos. ¿Y cuánto es grande la isla? Y eso sería todo, y después que contestan abro un poco el espacio para que alguien haga pregunta o comentario, y me voy a colocar allá para moderar un poco. 60 personas. 60 En personas. este Más o menos. En este día. Durante el año, es abierto por no más You 2 can answer meses. in English if it's Okay. easier. It's open With the microphone. for Sorry. the pilgrimage site is open for that pilgrimage only for 2 months, Okay. from mid-June to mid-August. And so there's only 60 days a year in which people can do this pilgrimage. And the number for the whole year is a few thousand. But that varies from day to day very much according to whether there are organized groups or not. So the day Maeve went, it happened to be one where there were no organized groups. So it was a fairly small number. If there are organized groups, there may be a bigger number. Over the years, that the number has fluctuated. It went very much down, I think, in the 1970s and 80s, but has come up a bit since that time. And the island is very small. It's only less than a mile, isn't it, square? Oh, it's very tiny. It's a very small island. You just have the basilica and those shrines around it, and very little beyond that. So it's a very small place. The basilica has become, that was built in 1931, provides the shelter for when they're not actually out doing the station. And that probably holds several hundred people. It would. Quería saber, un poco similar a la pregunta de la profesora, si es que la gente que asiste a los peregrinos que van
¿Son gente más bien de la zona de Dónico o se extiende hacia la isla, o sea, hacia Irlanda, hacia las zonas más del sur? Porque es más bien desconocido para la gente de Irlanda y es solo de la zona. Es bien conocido, la isla. Sí, es, Sí, pero es más o menos ahora, en este tiempo, 100% irlandeses. Más o menos. pero de todas partes de Irlanda. Sí, claro. No, es muy famosa en Irlanda. Sí. Como los tres peregrinajes más importantes en Irlanda por toda la isla es Knock, que es una aparición de Mary. Pero no es difícil, ¿no? Pero ya no es difícil como peregrinaje. Es, ¿Dónde está? Hay papas fritas. no, es un site of apparition Sí. of Mary from siglo XIX. Los dos otros son Patrick y Difícil. edificio de la Sierra. Y la Pero son famosos en toda la isla. Sí. Tiene un sentido nacionalista un poquito, sobre todo Patrick para subir toda la Pero es montaña. abierto a todo. Sí. Sin duda. Yeah. Sí, sí, Por sí. ejemplo, se encuentra frecuentemente en Patrick migrantes de otras partes que quiere sentir más irlandés. Es una manera de entrar en la cultura irlandesa, de hacer este peregrinaje. Entonces, subir. bienvenidos. Sí, bienvenidos todos. Sí. Yo quería saber si tú tomaste la experiencia del peregrinaje como algo religioso o meramente de observación. ¿Yo? Los dos. Sí, los dos, creo. Sí, una pregunta de vida espiritual y mi trabajo también, creo. Es difícil. Sí, ex católico, siempre católico. Sí, se puede. Sí, es algo que es siempre still there in San Patricio. No sé. No sé. No, es mi país, es mi tradición también y una tradición de mi familia, claro, y la gente de Irlanda también. Pero lo que es interesante es, mientras los peregrinajes, como nosotros un conflicto, es un conflicto interior. For example, that woman who was saying, she's very religious, she's going to the pilgrimage like she always did, but had grave questions about the church because of all the clerical abuse. I left out, I know this seemed very long, but I left out a lot. So if you want more details, you can see the full version is available. But one of the things that was done that's interesting in this regard is in all the scandals of clerical abuse, the church in Ireland decided they needed to make some kind of monument of reconciliation, acknowledging the suffering of people in a material way. And where did they put this? On Lough Derg. And we could talk for an hour about that act of making this and putting it in Lough Derg in terms of center and edge and all that is involved. It created almost an opposition within, within the notion of the Catholic Church in Ireland. That's the place you could be reconciled out there. Sí. Si la isla tiene antecedentes rituales precristianos, celtas, o habían experiencias de peregrinación precristiana que han sido de alguna manera reformuladas por el catolicismo. Sí, no, absolutamente. Todos los lugares
Sí. Todos los lugares son lugares de peregrinación pre-cristiano. Y los holy wells, frecuentemente hay evidence, there's always evidence, or very often, either from the site or from the day of the year, which may be a pre-Christian calendar day. For example, St. John's Eve, the 21st of June. Doesn't work here because you're all upside down, as you know. But very difficult to imagine para imaginar el calendario en reverso. Pero it's midsummer in the rest of the world, right? So midsummer night is a pre-Christian night, and the community in which I did field work, not far from the site, the local holy well was St. John's Eve, and it was definitely pagan. And in fact, the Croagh, the mountain, the day that you go up Croagh is Lunasa, which is named for the god Lugh, pre-Christian deity. And that is the end of July, the beginning of August. It has no relevance in the Christian calendar, but it's very relevant in the pre-Christian calendar as the day of Lugh. And there are many examples of this. So what you have, and what I was talking about in terms of the history of the place, is one religious regime replacing another. It's only that the last 7 or 8 have been Christian, and before that it was pre-Christian. But the point is, once the Christians came in, it didn't stop. It kept being captured by one group after another, because it's a powerful place. Creo que tenemos tiempo por lo menos una pregunta, quizás dos, si son... Yo quería, como en la misma línea, si es que es un ritual que viene desde antes, hay historia de uso de algún tipo de sustancia o alcohol, en el que, no sé, ayudar al estado de conciencia, porque no sé, en Chile el tema en las fiestas hay mucho alcohol, generalmente el carnaval, que lleva a un estado, digamos, o que ayuda a un estado distinto de cabeza. Well, yeah. In terms of the famoso in Irlanda, but we have our own reputation in that regard. But as far as pre-Christian goes, I don't know of any evidence of that. I'm not saying that there wasn't, but I've never seen any reference to it. However, in Christian times, in more recent Christian times, let's say from the 17th, 18th, 19th century, there were frequently reports from visitors or orders coming from bishops trying to stop people from various things at pilgrimage sites. And these included the 2 things we all want to do, drink and have sex, which apparently was what was going on in a lot of these places. So it was actually the Catholic hierarchy, especially after the Council of Trent. You find endless letters in the 17th and 18th century, pastoral letters from bishops to local priests, asking them to stop what was called abuses at pilgrimage sites, because people, besides doing all these things, did that. And so the changes that happened in the 19th century were the changes that happened in a lot of parts of the world of controlling this kind of behavior, of civilizing this kind of behavior, and creating this much more controlled version of Christian piety than you would have found previously. Sí, pero no tenemos Guinness en la isla. Bueno, creo que tenemos que terminar acá. Muchísimas gracias al área Mail para venir y compartir su trabajo maravilloso con nosotros, y muchas gracias a todos por haber participado. Hay un cafecito afuera, ¿no es? Así que ahí podemos continuar la conversación si quieren. Muchas gracias a todos.